Queridos chicos y chicas, hola con todos y con todas, soy la Miss Nimia. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Estoy segura que muy bien, con muchas ganas de seguir aprendiendo. Como bien sabemos, esta semana continuamos con nuestro proyecto Compartimos recuerdos significativos en familia. Es por tal razón que el día de hoy vamos a desarrollar nuestra área de comunicación, para lo cual te pido por favor puedas tomar tu cuaderno de comunicación o alguna hoja de reuso y colocar de título Recopilamos anécdotas familiares. Pues hoy diseñarás y realizarás una entrevista a tus familiares para recoger anécdotas que hayan significado mucho para tu familia o comunidad, a fin de que en los días siguientes escribas las que más te impactaron. Pero antes de poder desarrollar las actividades, primero vamos a revisar nuestros acuerdos. Iniciar las clases agradeciendo a Dios con una oración. No interrumpir con audios ni escribir mensajes cuando inician las clases, por favor. Respetar horarios de asistencia y entrega de actividades, muy importante. Participar activamente, esencial. Respetar opiniones de los compañeros y compañeras y por último, despedirse cordialmente al finalizar las clases. Recuerda que estos acuerdos deben respetarse y llevarse en todas las actividades de aprendizaje. Ahora sí, vayamos a ver nuestra meta, pues nuestra meta será entrevistar a tus familiares para tomar notas sobre tus anécdotas. ¿Y qué serán las anécdotas? Pues las anécdotas son textos narrativos, es decir, es un conjunto de acontecimientos de un grupo de personajes que se desarrolla en un lugar y en un tiempo determinado. Estos acontecimientos también pueden ser tristes, alegres, románticos, de misterio, de aventura, de terror, de molestia también. Siempre pues cuentan con personajes principales y secundarios. Asimismo, las historias tienen tres partes que son inicio, nudo y desenlace. Es importante que tú puedas saber cómo se desarrolla estas anécdotas, ¿sí? Ahora sí, antes de planificar tu entrevista, anota en tu cuaderno la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Para qué planificaré? Yo sé que lo harás bien, ánimo. Pues recuerda algo importante. Una entrevista es una conversación que sostienen dos o más personas que asumen el rol de entrevistador o de entrevistado. La finalidad de una entrevista es recoger determinada información sobre un asunto. Por eso es importante que el entrevistador, en función a sus propósitos, diseñe las preguntas que recojan la información que le interesa. Es por tal sentido, pues que las anécdotas son textos narrativos, son relatos breves y asimismo generalmente curiosos o graciosos, que están basados en hechos reales. En otras palabras, son recuerdos agradables que han quedado perenizados en la memoria de quienes participaron. Incluso se suelen comentar y disfrutar en reuniones en las que participan los involucrados en la anécdota. Como por ejemplo, en una reunión familiar. Muchas veces, nosotros cuando estamos en una reunión familiar, empiezan los tíos, los primos, a recordar muchas anécdotas, ¿cierto? Y también a narrarlas, a narrar aquellos recuerdos que realmente quedaron perenizados en nuestra memoria. Es decir, quedaron grabados en nuestra memoria. Qué interesante, ¿verdad? Bien, ahora sí, para planificar tu entrevista, debes tener claridad del propósito de la entrevista. Es decir,
recopilar anécdotas significativas de tus familiares o comunidad para luego escribirlas y socializarlas con los demás. Es decir, recopilar aquellas anécdotas que significaron mucho en tu familia o tuvieron mucha relevancia en la comunidad donde vives, para que lo puedas escribir y también poder socializarla con todos y así tal vez sacar un aprendizaje importante. También saber cuáles son las consignas de la tarea. En estos días has trabajado sobre los recuerdos familiares y de la comunidad y has escuchado algunos relatos familiares que te han sorprendido y quisieras relatar tal vez. Selecciona 2 o 3 que quieras recopilar en tu entrevista y anótalas en tu cuaderno. También conocer la estructura de una entrevista, es decir, el título, la presentación de la persona o introducción, cuerpo o cuestionario, conformado por una serie de preguntas y respuestas, y también el cierre, cómo debemos concluir. Esas son las 4 partes que tiene una entrevista. También tener un cuaderno de notas para escribir lo más importante o una grabadora. Yo sé que lo harás muy bien. Ahora ya estamos listas y listos para poder desarrollar, para poder iniciar nuestra planificación. Ahora sí, vamos a planificar. Ahora te invitamos a planificar tu entrevista con las siguientes actividades. Primero, completa el siguiente cuadro en tu cuaderno, por favor. Escribirás en el cuaderno el siguiente cuadro: el número de personas a quienes vas a entrevistar, el nombre de entrevistado. Debes colocar, por favor, el nombre completo de la persona a quien estás entrevistando. Luego, la edad de la persona a quien estás entrevistando. Asimismo, el parentesco que tiene contigo. Es decir, si es tu abuelito, abuelita, tío, tía, mamá, papá, hermano, hermana, primo o prima. Te invito a que lo puedas hacer con toda tu familia. Y por último, el tema de la anécdota. Ojo, no vas a escribir la anécdota, sino le vas a colocar el tema de la anécdota. ¿Está bien? Puede ser también la misma persona quien narre todas las anécdotas que elegiste. No hay ningún problema. Luego, plantea preguntas clave para cada entrevista. Toma en cuenta estos aspectos. Estas preguntas, como ¿cuándo sucedió? Es decir, la anécdota. ¿Cuándo sucedió la anécdota o el recuerdo? ¿Dónde sucedió? ¿Quiénes estaban? ¿Cómo inició? ¿Qué sucedió? ¿Cómo culminó? ¿Por qué recuerdas esa anécdota? Estas preguntas son claves para tu entrevista. Son importantes porque con todas estas preguntas vas a poder recopilar mucha información y así poder desarrollar tu anécdota. Vas a poder narrar tu anécdota. Luego, en tu cuaderno, elabora tu guión y tenlo a la mano en la entrevista. Como esta. Preguntas orientadoras y sugerencias para que elabores tu guión. En las preguntas orientadoras, ¿qué dirás en la presentación de la entrevista? Recuerda que para poder entrevistar a alguien te tienes que presentar. ¿Y cuáles son esas sugerencias, esas pautas para iniciar tu presentación? Pues es el saludo, ¿cierto? Luego, explicar el propósito de la entrevista. Es decir, el propósito de la entrevista es recopilar datos de alguna anécdota familiar, de algún recuerdo muy significativo. Luego, preguntas sobre sus datos personales, es decir, nombre, edad, parentesco.
y luego menciona el número de preguntas que deseas realizarle. Tal vez deseas realizarle unas 4 preguntas o tal vez unas 7 preguntas. Yo te diría, desarrolla las 7 preguntas, aquellas preguntas claves que hemos visto en el cuadro anterior. Luego, otra pregunta orientadora es, ¿qué mencionarás en el desarrollo de la entrevista? La sugerencia podría ser, preguntas sobre el tema de la anécdota y también preguntas sobre la información que debes recoger de la anécdota o anécdotas, tal vez son varias. Luego, vamos a la otra pregunta orientadora. ¿Qué dirás al finalizar? Pues como siempre, cuando finalizas alguna entrevista, debes agradecer a aquella persona por el tiempo que te ha dado. ¿Sí? Es muy importante todo ello. Muy bien, ahora sí, las recomendaciones. Vamos a dar algunas recomendaciones, ¿sí? Para la ejecución o desarrollo de tu entrevista. Primero, el lugar donde realizarás la entrevista. Si es presencial, lo mejor es que estén sentados uno frente al otro y se miren. Si la entrevista es telefónica o por internet, asegura la señal y un espacio silencioso para que ambos puedan escuchar, para que el entrevistado pueda escuchar tus preguntas y para que tú puedas escuchar también las respuestas que te da. Luego, no olvides tu cuaderno de apuntes o la grabadora. Es importante para que puedas recopilar ahí los datos que te vaya a dar, ¿sí? También, si es la misma persona la que narrará todas las anécdotas, solo repite la parte del guión. ¿Qué mencionarás en el desarrollo de la entrevista? También, formula las preguntas del cuestionario usando un volumen de voz adecuado. Es importante la pronunciación y el volumen de voz. No puede ser ni tan bajo, ni puede ser tampoco alto. ¿Sí? No puede ser bajo porque no te va a escuchar y no puede ser muy alto porque si no va a pensar que estás gritando. Debemos modular nuestra voz. También pronuncia preguntas de forma que sean entendibles, que la otra persona te pueda entender, que te pueda comprender y te pueda dar respuestas exactas, ¿sí? También mantén un contacto visual con el entrevistado. Si es presencial, es importante que lo mires a los ojos para que pueda fluir en la conversación y pueda ser mucho más amena. Realiza preguntas si es que hay una parte que no se entendió, que no se comprendió. Para eso también es una encuesta. ¿Listo? A desarrollar tu entrevista, que yo sé que lo vas a hacer muy bien. Ya estás casi apto para poder desarrollarla. Para esto, te invito a que puedas reflexionar cómo te fue en tu entrevista. Luego de haberla desarrollado, vamos a reflexionar. ¿Cómo? Escribe esta lista de cotejo en una hoja de reuso y después de responderla, colócalo en tu portafolio, ¿sí? Muy bien. Te pido por favor que puedas colocar sí o no a los siguientes enunciados, teniendo la reflexión correspondiente a tu entrevista. Por ejemplo, ¿respeté completamente el guión de la entrevista? ¿Sí o no? ¿Me sentí cómodo o cómoda al hablar? ¿Sí o no? ¿Mi entrevistado comprendió fácilmente las preguntas? ¿No pedía que le explique o reitere mi pregunta? ¿Sí o no?
¿El lugar elegido para realizar la entrevista fue adecuado? ¿Sí o no? ¿El volumen de voz fue adecuado? ¿Mi entrevistado no pedía que eleve la voz? ¿Sí o no? Esto se refiere a que si elevaste mucho la voz o si tenías la voz muy baja. Como te dije, tienes que modular esa voz para que tu entrevistado pueda comprenderte, pueda entenderte y asimismo poder responder a las preguntas que tú le estás haciendo. Siguiente, me apoyé de mi guión para recordar lo que sigue. Aquella tabla, ¿te acuerdas que habían sugerencias de cómo tenías que presentarte, cómo debías desarrollar la entrevista y asimismo cómo debías finalizar la entrevista? Es decir, ¿te apoyaste en todo ello? ¿Sí o no? Bien, después de haber ya desarrollado esto, ya sabes en qué te fue bien y qué debes fortalecer. Para eso es muy importante que puedas desarrollar ese cuadro de reflexión, esa lista de cotejo. Ahora sí, con tu familia, reúnete y comparte la parte más anecdótica de tu experiencia como entrevistador. Recoge sus impresiones y tenlas en cuenta para la siguiente vez. También te invito, por favor, a que puedas reflexionar, pues te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué aprendí hoy sobre cómo planificar una entrevista? Siguiente, ¿cómo me sentí al realizarla? ¿Cómo te sentiste? ¿Te gustó hacerla o no te gustó hacerla? Tal vez estuviste nervioso o nerviosa. ¿Cómo te sentiste? Si yo hubiese sido el entrevistado, ¿qué me hubiera gustado que alguien me pregunte? ¿Qué te hubiera gustado? También puedes colocarlo. Y por último, ¿qué acciones debo realizar para mejorar? Te invito a que puedas responder estas preguntas a forma de reflexionar en cuanto a tu aprendizaje. Siempre es importante reflexionar cuánto aprendemos, cuánto conocimiento tenemos. También, otra cosa que es muy importante, un punto esencial, y te pido que prestes mucha atención para ello. Guarda la planificación y los insumos de la entrevista en tu portafolio, pues te servirán cuando realices la siguiente actividad. Ha sido pues un placer haberte podido dar mayor información y que esta información la puedas recopilar y la puedas colocar en tu portafolio, es decir, la puedas guardar en tu portafolio. Es importantísimo. Yo sé de que has disfrutado mucha esta actividad y la vas a disfrutar mucho más porque vas a hacer una entrevista, vas a desarrollar la entrevista a tus familiares y vas a recopilar muchas anécdotas de ellos. Estoy muy segura. Y como siempre te digo, ha sido un placer haber podido darte mayor información. Y por favor, en familia, quedémonos en casa. Es importantísimo para evitar más contagios, para evitar más infecciones, más enfermos y más muertes. Evitemos todo eso quedándonos en casa y también en casa, por favor, lavarnos la mano por 20 segundos. Con agua y jabón son nuestros aliados perfectos para poder vencer este virus. Y también, si algún familiar o integrante del hogar va a salir de casa, por favor, recomendar que usen mascarillas o protector facial, que es importante. Con eso se cuidará el integrante de tu familia y cuidará a todo el hogar. ¿Sí? Muy bien, mis querubines bellos y bellas, ha sido un placer haber podido compartir más información, mayor conocimiento con cada uno de ustedes. Agradezco a cada uno de ustedes por la atención brindada. Nos estamos reencontrando en una próxima oportunidad. Te quiero mucho. Gracias.